Bueno, buenas tardes a todos. Hoy charlaremos sobre un tema que es bastante amplio. Obviamente veremos puntos básicos de estas patologías que son las arritmias cardíacas. Sobre todo nos vamos a enfocar en el manejo de las mismas. En cuanto a la clasificación, hay distintas clasificaciones. Una de estas, la más básica, es de acuerdo a la frecuencia, si está en déficit o demás, es decir, si hay bradiarritmias o lentecimiento de ritmo cardíaco por debajo de 60 o de 50, según en la bibliografía, y las taquiarritmias por arriba de 90 o de 100, también dependiendo de dónde se busque. Dentro de cada una de estas arritmias existe una subdivisión que es bastante amplia. Acá solamente vemos generalmente un panorama de las más relevantes. Si empezamos a buscar la frecuencia en la que se presentan este tipo de patologías, vemos que muy lejos es más frecuente la fibrilación auricular, así que por eso es que nos vamos a enfocar más que nada en esta arritmia. Más del 60 o incluso 70% de los reportes de casos está registrado esta como la más frecuente. Eh, y empezando con esta arritmia, recordemos los criterios básicos, que son tres. Acá vemos un registro electrocardiográfico de un paciente con una fibrilación auricular, una que es el intervalo RR irregular, como ven acá, entre R hay distintos, digamos, intervalos o tamaños, la ausencia de la onda P, como pueden ver acá en el trazado de 2, y presencia de ondas F, que son estas deflexiones que se ven chiquititas acá, y hay algunos otros parámetros que nos pueden ayudar a identificarla cuando existen dudas. En este caso está normorrespuesta y la verdad que es bastante típico el electrocardiograma. Ahora vamos a un ejemplo de un paciente que es muy típico tener en la sala de internación, en donde te llaman porque el paciente siente palpitaciones. Vos vas y lo ves, está normotenso con una frecuencia cardíaca de 150. Ya sabíamos en sus antecedentes que tenía fibrilación auricular y está saturando bien 97%. Es decir, prácticamente solamente refiere a las palpitaciones y no tiene ningún tipo de inestabilidad. Si se fijan acá, este paciente tiene aproximadamente una frecuencia de unos 150 latidos por minuto, eh, que tiene los criterios que les había mencionado anteriormente. Y otra de las cosas que nos puede ayudar para identificar si es una FA o no, porque a veces se hace difícil, sobre todo si las frecuencias son muy elevadas, es que hay alternancia en el tamaño o la amplitud de los QRS. Como ven, hay algunos QRS que son un poco más altos, otros más chicos. Esto también se puede ver en el derrame pericárdico, en otras patologías, pero en la fibrilación auricular es frecuente encontrarlo también y nos pudiese apoyar. No sé si alguno conoce algún otro parámetro que nos pueda ayudar a identificar una fibrilación auricular, además de estos criterios. A ver, por acá, por allá. Bien. En cuanto al manejo, si siempre que buscamos los algoritmos de las taquiarritmias, las incluyen todas en una bolsa y se empieza casi igual, de la misma forma, tenemos que preguntarnos ante el paciente, ¿está estable o está inestable? Inestable se le dice al paciente que obviamente pueda estar hipotenso, que tenga deterioro del sensorio, que tenga dolor precordial, que tenga hipoxemia, o que lo descompense del estado general. Así que el estadio inicial es evaluar el ABC, como en todo paciente, y definir si está estable o inestable. Si obviamente está inestable, hay que estabilizarlo primero, ya sea colocándole un oxígeno, aumentando la presión, etcétera, buscando las distintas formas de acuerdo a los algoritmos o presentación del caso clínico en particular. Acá van a ver que dice maniobras vagales, esto más que nada para las taquicardias supraventriculares paroxísticas, pero en ocasiones a veces hay dudas si estamos ante una FA o no. De entrada no se recomienda hacer una maniobra vagal, pero las mismas o la administración de adenosina nos pudiesen ayudar a alejar un poco el intervalo RR y poder identificar si se trata o no de este tipo de arritmia. Porque en ocasiones a veces queda difícil ver si tiene una onda P, si no tiene, entonces como para que terminar de cerrar y ver todos los criterios en un trazo electrocardiográfico, si un paciente no está inestable, una opción sería administrar adenosina para abrir el electrocardiograma y poder definir mejor si se trata o no de esta arritmia.
Obviamente, los pacientes deberían tener un monitoreo continuo, que en piso se nos dificulta mucho más, salvo el que hacemos nosotros con el oxímetro, pero en lo posible que esté monitorizado, sobre todo si se encuentra una alta respuesta. Buscar gatillos o eventos que estén desencadenando esta descompensación de la arritmia, que uno de los ejemplos más comunes son que el paciente tenga fiebre en ese momento, un paciente con FA de base, o que esté hipoxémico, que tenga sobrecarga hídrica, haya que hacerle un balance negativo con diuréticos, que tenga algún trastorno hidroelectrolítico. Por eso es importante siempre que evalúen a un paciente con una arritmia cardíaca, realizar un laboratorio con un ionograma por 6 para ver si se puede optimizar el medio interno. Igual el ácido base y también si el paciente tiene una anemia más pronunciada en ese momento que pudiese estar ayudando en la descompensación del mismo, ¿no? Y evidentemente el control de la frecuencia cardíaca, sobre todo si al paciente le genera molestias o síntomas. Existen distintos fármacos que podemos usar. Si nos vamos al día a día, casi siempre que un paciente tiene una FA de alta respuesta en piso, ¿qué es lo primero que se le administra? ¿Qué le dicen? No, pasarle una digoxina. Bueno, según las guías, esta que es sacada de la guía europea, no recomienda la digoxina como primera opción. Se recomiendan los bloqueantes cálcicos y los betabloqueantes endovenosos. También se pudiese dar un betabloqueante oral si el paciente está muy estable y no le genera mayor compromiso, pero también está descrito que la digoxina está como una opción, que no es que sea peor o mejor, pero el tema es que tiene un inicio de acción un poco más lento, entonces puede que tarde un poco más en resolver esa arritmia. Sin embargo, en cuanto a la disponibilidad de estos fármacos acá, creo que nosotros no contamos con estos medicamentos endovenosos y también tenemos betabloqueantes cálcicos endovenosos de forma limitada, así que no es que tengamos mucho para elegir. Y la digoxina sigue siendo como nuestro caballito de batalla en el control de la frecuencia de estos pacientes. Si evidentemente damos una dosis, por ejemplo, de digoxina, que es de 0,5 miligramos o 500 microgramos endovenosos, y no hay mejoría de los síntomas, se pueden usar hasta 2 dosis adicionales, pero tienen que tener cuidado con los pacientes que tengan insuficiencia renal, sobre todo si es crónica o si está reagudizada, porque podemos intoxicar al paciente, ¿eh? Estos son los fármacos a las dosis que se pueden realizar. Como les había mencionado, la guía recomienda el verapamilo del diltiazem a estas dosis que se puede dar de forma endovenosa. También el metoprolol endovenoso, que es una de las primeras opciones, pero me parece que no lo contamos actualmente en el stock del hospital. No sé si me equivoco. Y la digoxina, que bueno, es la que ya le mencionamos. Está descrito también que se pudiese usar amiodarona en ciertos casos, pero ya serían indicaciones como más específicas. Bueno, y este es el mismo trazo electrocardiográfico, pero el paciente tiene dolor torácico, está hipotenso, con la misma frecuencia y tiene una saturación un poco baja. Si nos vamos al algoritmo, ya este paciente entraría en la clasificación de inestabilidad, así que acá lo que prima es hacer que se da esta arritmia lo más pronto posible y la opción es la cardioversión eléctrica, ¿sí? Ahí no hay más para dónde agarrar. Estas son las dosis de joules que se recomiendan en las cardioversiones. En el caso de una fibrilación auricular, como es de un QRS angosto pero irregular, se tienen que usar dosis mayores que oscilan entre 120 a 200 joules. Muchos recomiendan iniciar de una vez con la dosis máxima de 200 en los aparatos bifásicos, pero se puede iniciar con 120 y si no hay mejoría de los síntomas o regularización de la frecuencia, se pueden usar dosis también decrecientes. Eso como para que lo tengan en cuenta, pero sería como la arritmia más básica, ¿eh? Y esto sería como el manejo rápido que tendríamos por guardia. Bueno, ya lo estabilizamos al paciente, hicimos un laboratorio para ver si hay algo que optimizar, hicimos el control de la frecuencia, pero bueno, ahora a ver cómo seguimos.
una de las opciones o pasos a seguir que se deben considerar es la conversión del ritmo o cardiovertir al paciente, es decir, que si esa arritmia es nueva o el paciente ingresó con un ritmo sinusal y ahora tiene un ritmo de FA, se pudiese revertir porque obviamente cuando revierte el ritmo sinusal disminuye la morbimortalidad en distintos aspectos de estos pacientes y se puede hacer por dos métodos farmacológicos que se usan en pacientes que están más estables o la cardioversión eléctrica que fue la que les había mencionado previamente. Evidentemente, si está inestable, la recomendación que prima es la cardioversión eléctrica sin pensarlo. Y tienen que recordar que cuando un paciente se va a cardiovertir y tiene una FA, sobre todo si tiene más de 24 horas, si es de tiempo indeterminado, puede que tenga coágulos a nivel de las aurículas y cuando hagamos esta cardioversión, sea farmacológica o eléctrica, el paciente pueda embolizar y tener una ACV como consecuencia, ¿no? Esto puede suceder, por eso es importante definir el tiempo de aparición de esa FA. Si es una FA que apareció dentro de las 24 horas, las primeras 24 horas, el riesgo de embolia es muy bajo, así que uno estaría autorizado a hacer una cardioversión eléctrica bastante segura, pero si no, pero si el paciente tiene más de 24 horas, pero ya está anticoagulado y tiene más de 3 semanas de anticoagulación, donde sepamos que venía tomando la medicación, sea anticoagulante, los nuevos anticoagulantes orales por más de 3 semanas, o que esté tomando una antivitamina K, pero con un rango de un RI mayor a 1.7. Si tenemos esa certeza, también es seguro hacerlo. Y si no, tendríamos que anticoagular el paciente y realizarlo después de la tercera semana de anticoagulación. O el otro paso que pudiésemos hacer es hacer un ecocardiograma transesofágico para descartar la presencia de estos coágulos, ahí sí se haría la cardioversión eléctrica. Esto es como, digamos, ya para pensar después de solucionar el evento agudo, ¿no? Y otro paso importante en el tratamiento de la fibrilación auricular es considerar la anticoagulación. Evidentemente, los pacientes que tienen la FA o un flúter auricular, que es prácticamente una arritmia con el mismo manejo prácticamente, hay que tener ciertas consideraciones en anticoagularlo o no, ya que aumenta de 5 a 7 veces el riesgo de que tenga alguna embolia, sobre todo a nivel cerebral de estos pacientes, ¿eh? Para eso existen escalas que nos pudiesen ayudar. Esta es una de las más comunes, el CHADS-VAR, que básicamente toma en cuenta estos parámetros del paciente y ya por el hecho de tener 2 puntos sería un candidato para la anticoagulación. Si tiene insuficiencia cardíaca, si es hipertenso y está mal controlado, su edad también, si tiene presencia o no de diabetes, si ha tenido antecedentes de eventos embólicos a nivel cerebral, sea ACV, AIT, o también en otros lugares del árbol arterial, y si tiene enfermedad vascular periférica, y bueno, acá tenemos otro rango de edad también que le dan una puntuación menor a la de 75 años. Y otro aspecto a considerar es el riesgo de sangrado que pueda tener el paciente. La que más usamos es el HAS-BLED, que cuenta con estos parámetros. Cada uno suma un punto. Y ya sumando 3 de estos, sería un paciente con alto riesgo para tener hemorragias digestivas asociadas a la anticoagulación. Que tenga un riesgo alto de hemorragia al paciente no significa que no pueda ser anticoagulado. En esos casos, si se puede optimizar o de alguna forma buscar la manera en que el lo pueda recibir, por ejemplo, si tiene hemorragia digestiva y ha pasado un tiempo prudencial y está con IVP o con protección gástrica, pudiese restarse un punto allí, pero evidentemente hay otros parámetros que sí no podemos controlar. Por ejemplo, si tiene una hemorragia importante reciente, eso sí ya imposibilita el hecho de la anticoagulación hasta que se solucione ese problema, ¿eh? Un ACV previo muy reciente también, etcétera, pero que tenga un alto riesgo de sangrado, eso es lo que quiero aclarar, no significa que no pueda ser anticoagulado, sino habría que buscarle solución a eso y reevaluar si el paciente ya está en las condiciones de poder anticoagular.
En la guía europea van a ver que hay una especie de acrónimo como para recordar lo que debemos hacer para el manejo de la fibrilación auricular, que es el CARE, básicamente manejar las comorbilidades que tiene el paciente, que estas son de las más frecuentes: la hipertensión, insuficiencia cardíaca, consumo de alcohol, diabetes, todo lo que se pueda optimizar, porque obviamente es algo que va a ayudar en disminuir la reincidencia de esta arritmia. Evitar el riesgo de ACV o tromboembolia, es decir, iniciar la anticoagulación con los cuidados que ya mencionamos. Para eso existen las escalas. ¿Qué anticoagulante podemos usar? La verdad que se recomienda los nuevos anticoagulantes orales sobre los antivitamina K, salvo que el paciente o tenga una estenosis mitral importante o tenga una válvula mecánica. Ya en ese caso sí, el paciente sin pensarlo se va a anticoagular es con una antivitamina K, sea cenocumarol, warfarina, etcétera. Obviamente evaluar el riesgo hemorrágico como lo que habíamos mencionado y prevenir el sangrado, que son estrategias que pudiésemos usar para disminuir este riesgo. Y obviamente el control de ritmo, que sería la cardioversión, sea farmacológica o eléctrica, y el control de la frecuencia para aquellas fibrilaciones auriculares que ya son permanentes, en donde se ha fracasado en el retorno al ritmo sinusal. Obviamente que hay estrategias farmacológicas también, sobre todo los betabloqueantes, para el control de la frecuencia y de los síntomas. Y evidentemente la evaluación y reevaluación periódica que se hace de forma ambulatoria, ya sea por el médico cardiólogo o el clínico que esté siguiendo al paciente, teniendo en cuenta algunos parámetros. Otra arritmia que también es muy frecuente es la taquicardia supraventricular, sobre todo paroxística, que este es el típico trazo. Este trazo es un paciente que tiene más de 150 latidos por minuto, pero si vemos es bastante regular y en muchos trazados se puede ver onda P, así que el tratamiento en esta es bastante simple. Estos son los algoritmos de la guía europea y estos los de la AJA o las asociaciones americanas, que son muy similares. Si el QRS es estrecho, lo mismo que para la otra, ¿no? Este es el mismo algoritmo que vimos para la FA. Si está estable o no estable hemodinámicamente. Si está inestable, evidentemente la cardioversión eléctrica sincronizada es la primera elección. Si es una taquicardia supraventricular de este tipo, se usan cargas menores. Les había dicho que a partir de 120 era en la FA. En esto ya con cargas de 50 a 100 se pudiese tratar sin ningún tipo de problema. Ahora, si el paciente no está inestable, se pudiesen hacer maniobras vagales. El más común es el masaje carotidio, que tenemos que tener en consideración que el paciente no tenga patología carotidia. Si tenemos un eco de vasos del cuello reciente o de algo que nos podamos sustentar. Y otra de las cosas que se puede usar es auscultar a ver si hay un soplo carotidio. La verdad, yo nunca he escuchado un soplo carotidio, me parece que es algo muy poco sensible y bastante arriesgado. Sin embargo, se puede hacer, y más si no se cuenta con el fármaco en otras situaciones prehospitalarias, etc. Y si son inefectivas estas maniobras vagales, el próximo paso es el uso de adenosina, que controla la frecuencia en la mayoría de los casos con una buena respuesta. La dosis inicial, según la AJA, es de 6 miligramos, que viene la ampolla, y si hay que avisarle al paciente, evidentemente, que puede tener una sensación inminente de muerte, etcétera, que es bastante desagradable, como para que él estuviese prevenido ante esa situación. Y si pasan de 3 a 5 minutos y no cede la arritmia, podríamos dar una dosis mayor de 12 miligramos, es decir, de 2 ampollas. Y si no hay revés con esta nueva dosis, según la AJA se puede dar una dosis extra de 12 o la guía europea de 18, es decir, de 3 ampollas se pueden dar de forma segura. En algunos lados está descrito que la dosis máxima es de 24 miligramos, sin embargo, no está estipulada una dosis máxima de adenosina y en ciertos casos se pueden dar dosis repetidas, pero si ya con una tercera dosis de adenosina
vamos a poner como ejemplo 6, 12 y después 18 miligramos, no hay reversión de la arritmia, ya tendríamos que pensar en algún otro fármaco, ¿sí? Sea los bloqueantes cálcicos o los bloqueadores beta, y si no funciona con estos, la cardioversión eléctrica sincronizada sería ya el siguiente paso. Acá también meten al lado de este algoritmo el de la taquicardia de complejo QRS ancho que sea monomórfica. Es igual si está estable o inestable. Si está inestable es lo mismo. Es la misma dosis. Es como un poco, no sé, me parece como contraintuitivo pensar que se trata igual, pero cabe resaltar que muchas también arritmias de QRS ancho son supraventriculares. Por ejemplo, en un paciente que tenga un bloqueo ya de rama izquierda conocida y que desarrolle una taquicardia supraventricular, va a aparecer una taquicardia ventricular, pero esto sería ya por una conducción aberrante que tiene el paciente. En otros pacientes que tienen un ritmo con un QRS angosto, no tienen ningún bloqueo, pero cuando desarrollan la arritmia, como tienen algún daño estructural que por la alta frecuencia hace que, por ejemplo, la rama izquierda no esté todavía en un periodo refractario, también se puede producir de nuevo un bloqueo de rama y no necesariamente que sea consecuencia de algún evento isquémico, etcétera, sino algo que se vio en ese momento, ¿no? Por eso es que también se pueden hacer maniobras vagales en estos casos y se puede usar adenosina, pero sí hay que tener mucho cuidado que no haya evidencia de preexcitación, que es el famoso Wolff-Parkinson-White o ese PR corto con onda delta, que son pacientes que tienen como vías accesorias y como la adenosina lo que hace es bloquear el nodo AB, si tiene una vía accesoria este paciente, va a seguir conduciendo la taquicardia supraventricular y el paciente puede caer muy fácilmente en una fibrilación ventricular o incluso en un paro cardíaco. Entonces, si este fármaco sí tenemos que usarlo con mucho cuidado en estos casos de QRS ancho, salvo que, bueno, se descarte que en verdad no haya preexcitación. Sin embargo, para uno que tiene poca experiencia es bastante jugado, igual son manejos más que nada del equipo de cardiología también. Y si son inefectivas, acá sí ya cambian, ya están los bloqueantes de sodio, la procainamida, o si no la amiodarona, también como opción. El algoritmo de la AJA es prácticamente igual que pero capaz cambian algunas cosas en cómo define. Acá está la definición de qué es un paciente inestable o no, que es hipotenso, que tenga deterioro del estado mental, que tenga signos de shock, dolor torácico o que tenga una insuficiencia cardíaca aguda, ¿eh? Ahora, otra de las arritmias que la verdad asustan bastante son las ventriculares, que uno ve este trazo y ya se puede dar cuenta que hay un QRS ancho, en este caso es una arritmia que es monomórfica, es todo igual. Este es un paciente que tuve la oportunidad de conocer en la unidad de coronaria que tenía esta arritmia que se originaba en el tracto de salida al ventrículo izquierdo, que se manejó con antiarrítmicos en ese momento, ¿no? Pero si vemos este trazo electrocardiográfico, de una vez se deben encender las alarmas para iniciar el tratamiento. Este es el algoritmo básico de la arritmia, la taquicardia ventricular, que debería tener pulso, porque recuerden que si no tiene pulso o es una fibrilación, ya entraría en otra serie de algoritmos que serían las de paro cardíaco, ¿no? Si el paciente no está estable hemodinámicamente, la cardioversión es la elección. Y si él la tolera bien, que en muchos casos estos pacientes nada más sienten palpitaciones, pero nunca están hipotensos y no tienen más que eso, ya sí cambia la situación. Se tendría que hacer obviamente el electrocardiograma de 12 derivaciones, porque se supondría que este paciente estaría conectado a un monitor en ese momento. Usar la adenosina, que era el algoritmo que vimos la vez pasada, o las maniobras vagales. Se sospecha que es supraventricular con esta aberrancia que les mencioné, etcétera. Y tendríamos que definir
o estar seguro si el paciente tiene o no daño estructural, es decir, una fracción de eyección deteriorada, disquinesia, etcétera. Si el paciente no tiene daño estructural, se consideraría una taquicardia ventricular idiopática y dependiendo de dónde se origine o sospechemos que se origine el foco ectópico que origina esa taquicardia ventricular, depende del antiarrítmico. Mira, en realidad diferenciar esto se me hace se me hace difícil, pero una de las cosas que puede ayudar es el eje. Si es un eje que es positivo entre 90 más 180 grados, la sospecha es que pudiese originarse de los tractos de salida, es decir, cerca de la base del corazón. Entonces, se pudiesen usar ciertos tipos de antiarrítmicos, por ejemplo, el verapamilo, cuando se sospeche que sea, cuando vengan de origen fascicular, que le llaman las que responden bien a los bloqueantes cálcicos, y los que se originan en el tracto de salida, sí con betabloqueantes, obviamente de preferencia endovenosos como el sotalol, que es una de las primeras opciones a tomar en cuenta. Si no se ha determinado dónde se origina, tendríamos que considerar la cardioversión y si hay riesgo para cardiovertir al paciente por X o Y motivo, si los bloqueantes de sodio como la procainamida son los más seguros y también existen otras opciones, que acá están, la flecainida, asmalina, que también es un bloqueante cálcico, sotalol o cinomiodadrona. Y en caso de que ya haya daño estructural conocido, la cardioversión de entrada, salvo que tenga la contraindicación, que también entrarían estos fármacos acá. Pero, digamos, en la vía final común, casi todos terminan en la cardioversión. Como un poco engorroso acá este algoritmo, sobre todo para diferenciar de dónde o no viene el tracto de salida, pero como para que quede como concepto que el tratamiento esencial en estos pacientes casi siempre es la cardioversión, ¿sí? Si no se tiene seguridad de que dónde se origina esta arritmia o si está inestable el paciente como tal. Acá las recomendaciones que da la guía es la primera línea en la cardioversión, lo que les acabo de mencionar. Evidentemente hay que optimizar otras cuestiones del paciente, de las terapias farmacológicas del paciente, sean el tratamiento antihipertensivo, los betabloqueantes y otros medicamentos, sobre todo en pacientes que tengan FI reducida. Y en estos pacientes, como estas arritmias aumentan el riesgo de fibrilación ventricular, de muerte súbita también, de parada cardíaca, hay que considerar la implantación de un cardiodefibrilador. Sobre todo en pacientes que tengan una esperanza de vida mayor a un año, sería como que lo más relevante a tomar. Y existen otra serie de recomendaciones también, que sería más de la especialidad. Y si ven la guía esa, hay muchísimas recomendaciones para cada tipo de arritmia en particular. Acá solamente estamos viendo las generalidades. Bueno, ya saliendo de las taquiarritmias más frecuentes, ahora nos vamos a los algoritmos de la bradicardia. Esto es un trazo electrocardiográfico de una bradicardia sinusal que, si ven, no tiene el PR muy prolongado. Cuando nos llaman de la sala porque un paciente está bradicárdico, sobre todo si es menor a 40, nos debe llamar bastante la atención. Tendríamos que ahondar en los antecedentes del paciente. Si él ya de por sí tiene un ritmo de base bastante lento, por ejemplo en deportistas o personas jóvenes se puede ver esto y no necesariamente que sea algo patológico. Y preguntarle al paciente si le genera o no síntomas, que sería lo más relevante. Y evidentemente hacer un electrocardiograma para descartar que no estemos ante la presencia de un bloqueo del nodo AB. Este es el algoritmo de la Asociación Americana del Corazón. Existen distintos tipos de bradiarritmias. Las más frecuentes son las disfunciones del nódulo sinusal. En los pacientes donde haya una bradicardia sinusal persistente, sobre todo si es menor a 40, nos debe llamar la atención. Si hay pausas sinusales, si de repente hay una onda P que no conduce
Si es mayor a 3 segundos, eso es un signo de gravedad, incluso un criterio para indicar la colocación de un marcapaso. Si hay incompetencia cronotrópica, viste que hay una fórmula en donde uno agarra el valor empírico de 220 y le restamos nuestra edad, y esa sería como la frecuencia cardíaca máxima esperable a esa persona. Si el paciente no es capaz de alcanzar en el ejercicio el 80% de esta máxima frecuencia, estaríamos hablando de esta incompetencia. Y hay otros síndromes donde puede haber alternancia entre bradicardia y taquiarritmia, que cada una de ellas pues tiene su manejo más específico. Y otra de las cosas más frecuentes es que estemos entre la presencia de un bloqueo AB, donde hay prolongación del intervalo PR, que ustedes ya lo vieron en la clase previa, que hay distintos tipos. Eh, Siempre que haya una bradicardia y sea sintomática, tenemos que preguntarnos si hay estabilidad o no, así como en las taquiarritmias. Si hay hipotensión, alteración del estado mental, signos de shock, dolor torácico o signos de insuficiencia cardíaca, si hay esto, tenemos que considerar inmediatamente el uso de atropina. Van a ver que en las guías recomiendan un bolo entre 0,5 a 1 miligramo. La ampolla viene de 1 miligramo y podemos usar la ampolla completa sin ningún tipo de problema. Se repiten las dosis cada 3 a 5 minutos y la dosis máxima es de 3 ampollas, es decir, de 3 miligramos. Ahora, si el paciente no está sintomático, la verdad que podemos monitorizarlo, observar, hacer maniobras taquicardizantes y podemos manejarlo de una forma como más tranquila. Si alcanzamos las 3 dosis de atropina en los pacientes que están inestables o sintomáticos y no hay mejoría de esa bradicardia, tenemos que considerar el uso de un marcapaso transcutáneo. Algunos desfibriladores los tienen, los de acá creo que en piso no he visto que hayan tenido esa opción, y en la CEA creo que hay uno solo que tiene ese mecanismo en donde se le coloca un parche adelante, un parche atrás del tórax, y tiene una opción de marcapaso transcutáneo, pero esto es muy molesto para el paciente. Pero si no hay otra forma y el paciente está inestable hemodinámicamente, es una opción que tenemos para la terapéutica. En estos casos habría que darle algo de analgesia al paciente para que esté más tranquilo y pueda tolerar este procedimiento. O si no, también la infusión de drogas cronotrópicas positivas como la dopamina, adrenalina. Acá vemos a estas dosis, que son las dosis usuales de las mismas. Y evidentemente, pues considerar la consulta a cardiología para que considere colocar un marcapaso transvenoso, que sería transitorio, y probablemente la indicación a futuro de un marcapaso como tal. En el tratamiento de las bradiarritmias, no existen opciones farmacológicas fuera de la urgencia, de la emergencia, para tratarlo. Casi todas las bradiarritmias sintomáticas terminan con la colocación de un marcapaso. Por eso está esta diapositiva donde vemos los tipos de marcapasos más frecuentes. Cuando un paciente tiene un marcapaso, usualmente tiene una nomenclatura, que esto es internacional, que va desde las 3 a las 5 letras, y cada una de ellas significa algo en particular. Por ejemplo, la primera letra significa cuál cámara es estimulada. Por ejemplo, un paciente que tenga una disfunción del nódulo AB pero no tenga más nada, pudiese tener este tipo de marcapaso, que solamente hay un cable que llega a la aurícula, que la va sensando. En el momento que ve que sensa menos de lo que debería, empieza a estimularla, ¿sí? Entonces, la primera letra, ¿cuál sería la que estimula? Que sería la aurícula izquierda en ese caso, ¿no? Derecha, perdón. La segunda, ¿cuál es la cámara sensada? Que puede ser la aurícula, como en el mismo ejemplo que les acabo de mencionar, está la A, o puede ser el ventrículo, como en este caso, o puede ser ambas también. E incluso van a ver que la mayoría de marcapasos que se usan actualmente son los DDD, que sensan ambas cámaras, estimulan ambas cámaras y tienen una respuesta también dual. La tercera letra es la respuesta que tiene al sensado, es decir, si estimula
si empieza a disparar el marcapaso o si se inhibe. Por darte un ejemplo, si acá la frecuencia cae por debajo de lo que debería en una enfermedad del nodo sinusal, por ejemplo, la respuesta del sensado sería esta, la T, de estimular. Ahora, si el paciente de repente tiene una frecuencia de 150, lo que va a hacer el marcapaso es inhibirse, no va a enviar ningún tipo de estímulo porque está por encima del rango que debería tener de frecuencia seteado como tal el paciente, ¿eh? También hay otras opciones en estos marcapasos, en algunas arritmias más complejas, sobre todo las ventriculares, en donde cuando detecta la arritmia, lo que hace es aumentar como una frecuencia de descarga y eso hace que el ventrículo caiga como una especie de periodo refractario y puede tener la arritmia, pero bueno, ya son como casos más particulares. Y existen otras letras, la cuarta que es la modulación de la frecuencia, se modula o no por la frecuencia del aparato, que casi todos sí, se modulan por la frecuencia como tal. Y la quinta letra, que la verdad yo no lo he visto, se ve sobre todo en marcapasos llamados resincronizadores, como es este que vemos acá. Los ejemplos más típicos son los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada o que tienen un bloqueo de rama izquierda, en donde el ventrículo derecho se contrae por un lado y el izquierdo por otro. Entonces eso puede generar un colapso hemodinámico y lo que hacen estos aparatos es sensar y estimular las distintas cámaras para darle una sincronía y mejorar la fracción de eyección. Por ejemplo, hace poquito un paciente llamado, no sé si falleció, ¿no? Gaspar, ¿puede ser? Este, Hubo un paciente acá que estuvo internado, en donde le indicaron levosimendan, que es un sensibilizador de los canales de calcio, porque tuvo como 3 internaciones en un mes por falla de bomba, por un BI severo, y una de las opciones terapéuticas que se pudiese haber hecho con ese paciente era resincronizarlo con uno de estos marcapasos para mejorar la fracción de eyección, ¿sí? Que pudiese ser útil. Eh, no sé si tienen alguna duda o pregunta acá. Bien, y estas son las indicaciones, y hay otra tabla adicional de otras indicaciones que son más complejas de los bloqueos trifasciculares o complejos, para indicar la colocación de un marcapaso. Pero lo más grosso, lo que tienes que tener en cuenta, es que siempre está indicado, evidentemente, en un bloqueo de tercer grado o completo, sí, ahí no hay falla en los bloqueos de segundo grado que sean sintomáticos, sobre todo los MOVITs tipo 2 o los 2.1 de segundo grado con 3.1, etcétera. Y ya el bloqueo de segundo grado MOVITs tipo 1, es decir, el que tiene el fenómeno de Weckenbach, sobre todo en pacientes que no son sintomáticos, es discutible la indicación. Y en los bloqueos de primer grado no está indicado, ¿no? Salvo que en verdad generara síntomas al paciente. Pero como para que tengan en cuenta eso, bloqueo de tercer grado, los de segundo grado MOVIT tipo 2 o los 2.1, sobre todo son sintomáticos, y ya los tipo 1 o tipo 2 MOVIT 1 sí ya con ciertos criterios más de la especialidad como tal. Y otra de las cuestiones que teníamos que charlar es la indicación de un cardiodesfibrilador implantable. Se puede indicar como prevención primaria en pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección baja, menor al 35%, y que tengan altas chances de tener arritmias, pacientes que hayan tenido infartos con tejido fibrótico a nivel del miocardio, etcétera. La miocardiopatía isquémica o no isquémica que es dilatada ya con ciertos criterios también de la especialidad de electrofisiología. En el infarto agudo del miocardio que sea reciente y que curse con una fracción de eyección baja también,
estaría indicado como prevención primaria. Y en la prevención secundaria, sí es más clara la indicación en aquellos que hayan tenido un paro cardíaco, sobre todo si fue secundario a una taquicardia ventricular como las que vimos previamente, o las arritmias ventriculares sintomáticas. Cuando uno revisa el tema de la taquicardia ventricular, hay dos tipos, la no sostenida y la sostenida, que la diferencia está en que, primero, para decir que es no sostenida, deberían haber 3 latidos ventriculares consecutivos, pero no superar los 30 segundos de la arritmia como tal y cumplir con otros parámetros como una frecuencia mayor a 100, etcétera. En estos casos, cuando no son sostenidas, una indicación de un CDI no es clara como tal, ¿no? Eh, Existen opciones farmacológicas, etcétera. Ahora, cuando ya son sostenidas por alto riesgo de fibrilación auricular o de paro cardíaco, sí es más clara la indicación de estos cardiofibriladores implantables. Y hay otras patologías donde se puede indicar estos dispositivos como el síndrome de Brugada, que es una alteración genética de un canal en específico de sodio a nivel cardíaco que hay un patrón clásico en el electrocardiograma, que es un supra-ST asociado o no a inversión de onda T y con una morfología de silla de montar en las precordiales derechas, es decir, B1, B2 e incluso B3. Y en algunos casos también del síndrome del QT largo, que evidentemente son pacientes propensos a fibrilaciones ventriculares y parada cardíaca, donde se pudiesen beneficiar de la colocación de uno de estos dispositivos, que es bastante limitado porque son equipos bastante costosos, que duran aproximadamente 5 años una vez que se instalan, y que en otros casos, la verdad, no traería un beneficio en la estadística, ¿eh? De disminuir la mortalidad de estos pacientes. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta en particular, sobre todo en las arritmias, en el marcapasos. A ver.